Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. Hablaremos de un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que, sin duda, ha capturado miradas y corazones alrededor del globo, Can Yaman. Pero no vamos a quedarnos en la superficie, no. Vamos a ir un poquito más allá, a buscar esa información que a veces se esconde entre líneas, a explorar la verdad detrás de este fenómeno. ¿Listos para que esto les deje sin habla? Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos muchas sorpresas preparadas. Can Yaman, un nombre que evoca carisma, talento y sí, también cierta aura de misterio. Desde que explotó su fama, especialmente tras el éxito de series como Erkencikus, las preguntas sobre su vida privada, su personalidad real y su relación con sus compañeras de reparto han estado a la orden del día. Y hoy, vamos a sumergirnos en todo eso, tratando de separar el grano de la paja, de entender qué hay detrás de las cámaras y de las portadas de revista. Primero hablemos de su meteórico ascenso. Can Yaman no se convirtió en un ídolo de la noche a la mañana, aunque su popularidad sí que lo hizo de una manera explosiva. Antes de convertirse en el galán que conocemos, estudió Derecho y ejerció como abogado. Así como lo oyen. Imagínense tener a Can Yaman defendiéndolos en un juicio. Eso ya sería un punto a favor, ¿no creen? Pero la vida tenía otros planes para él, y la actuación llamó a su puerta. Su primer papel importante llegó en 2015 y a partir de ahí, su carrera despegó imparablemente. Ahora, la pregunta del millón, esa que todos se hacen, ¿cómo es realmente Can Yaman fuera de los focos? Los rumores, las especulaciones, las entrevistas, a menudo nos dan pinceladas, pero rara vez el cuadro completo. Se le ha descrito como un hombre apasionado, dedicado a su trabajo con un fuerte sentido del humor y, por supuesto, con una presencia magnética. Sin embargo, también se ha hablado de su temperamento, de su exigencia en el set, de una personalidad que puede ser tanto encantadora como un poco intensa. Y aquí es donde entra en juego Demet Özdemir. Su química en Erkencikus fue tan palpable, tan real, que no solo cautivó a la audiencia turca, sino a nivel internacional. Sanem y Can se convirtieron en la pareja del momento, y la pregunta de si su romance traspasaba la pantalla era inevitable. Durante la filmación de la serie, los rumores de un romance entre Demet y Can eran constantes. Salían juntos, se les veía en público, y las entrevistas a menudo tenían ese tono juguetón que alimentaba las esperanzas de los fans. Demet Özdemir, una actriz talentosa y carismática por derecho propio, se convirtió en el foco de atención junto a Can. Su relación en la ficción era tan creíble que muchos esperaban que se hiciera realidad. Y por un tiempo así pareció ser. Hubo momentos en los que ambos hablaban abiertamente de su conexión, de la amistad que los unía, de lo bien que se complementaban. Incluso se les vio juntos en eventos, y las redes sociales se llenaron de fotos que alimentaban la ilusión. Sin embargo, la verdad, como suele suceder, a veces es más compleja. Con el tiempo las dinámicas cambiaron. Las carreras de ambos tomaron rumbos ligeramente diferentes. Can Yaman se aventuró en producciones internacionales, como Sandokan, y su fama global se disparó aún más. Demet, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía con otros proyectos. Y con esa distancia física y profesional, también pareció haber una cierta distancia personal. Es importante recordar que las relaciones, especialmente entre figuras públicas, son a menudo objeto de escrutinio. Lo que vemos en las redes sociales, en las entrevistas, son fragmentos cuidadosamente seleccionados. La vida real, con sus altibajos, sus matices y sus complejidades, es algo completamente diferente. A veces la presión de la fama, las expectativas del público, pueden desgastar incluso las conexiones más sólidas. Se dice que la relación entre Can y Demet fue un capítulo intenso pero, finalmente, efímero. Algunos informes sugirieron que sus personalidades, a pesar de su química en pantalla, eran demasiado fuertes para convivir en el día a día. Otros apuntan a las exigencias de sus carreras, que demandaban mucho tiempo y energía, dejando poco espacio para cultivar una relación de pareja. Lo cierto es que tras un periodo de rumores y especulaciones, ambos dejaron de ser una pareja pública. ¿Pero qué significa esto para la verdad sobre Can Yaman en relación con Demet Özdemir?
Significa que probablemente lo que vimos fue una hermosa conexión profesional y, tal vez, un romance fugaz, nacido de la intensidad de un proyecto exitoso. No fue algo que durara para siempre o que se consolidara en un matrimonio o una relación de largo plazo, como quizás algunos esperaban. Y eso está bien. Las relaciones son así, algunas son chispazos brillantes que se apagan, otras son fuegos lentos que arden con el tiempo. El atractivo de Can Yaman no reside únicamente en su físico, que es innegable, sino también en esa energía que proyecta, esa confianza, ese aire de hombre que sabe lo que quiere. Y esto, combinado con el talento y la dulzura de Demet Özdemir, creó una magia en Erkencikus que es difícil de replicar. Los fans se enamoraron de la pareja en pantalla, y por extensión, se ilusionaron con la posibilidad de que esa conexión fuera real en la vida. Ahora hablemos un poco más de Can Yaman como persona. Se le ha descrito como alguien muy disciplinado, que cuida mucho su físico y su salud. Le encanta el deporte y eso se nota. También se ha dicho que es un hombre muy familiar, que valora mucho a sus seres queridos. Sin embargo, también ha habido momentos en los que su comportamiento ha sido un tanto polémico. Recuerdo algunas declaraciones suyas, o ciertas actitudes que han sido interpretadas de diferentes maneras. Es un hombre de carácter fuerte y eso, para algunos, es un rasgo atractivo, mientras que para otros, puede ser motivo de crítica. La verdad sobre Can Yaman es que es una figura compleja. Es un actor que ha alcanzado un nivel de fama impresionante, un hombre con carisma y talento, pero también con sus luces y sus sombras como todos. Su relación con Demet Özdemir fue un capítulo importante en su carrera y en la vida de muchos fans, un capítulo lleno de química, de esperanza, pero que, como tantas otras cosas en la vida, tuvo su propio curso. No debemos olvidar que la fama, especialmente a la escala que él ha alcanzado, puede ser un arma de doble filo. Los medios de comunicación buscan constantemente noticias, y a menudo se basan en rumores y especulaciones para generar contenido. La vida privada de las celebridades se convierte en un espectáculo, y a veces, la línea entre la realidad y la ficción se difumina. Lo que sí podemos afirmar es que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron un momento muy especial en sus carreras, un momento que dejó una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de muchos espectadores. Su química en Erkencikus fue innegable y las esperanzas de que ese amor trascendiera la pantalla se alimentaron de cada mirada, de cada gesto. Pero la vida sigue su curso, las carreras evolucionan y las relaciones toman diferentes caminos. La verdad a veces es simplemente que las cosas no funcionan, que las personalidades no encajan a largo plazo, o que las circunstancias de la vida nos llevan en direcciones distintas. Y eso, lejos de ser algo negativo, es una parte natural de la existencia. Can Yaman sigue siendo un actor de gran proyección, y Demet Özdemir una estrella en ascenso. Ambos continúan cosechando éxitos en sus respectivas carreras, demostrando su talento y su profesionalismo. Y aunque quizás la historia de amor entre ellos no tuvo el felices para siempre que algunos deseaban, la magia que crearon juntos en Erkencikus perdura en la memoria de los fans. Así que, ¿cuál es la verdad sobre Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad es que fue una conexión especial, un romance que quizás existió, pero que, como muchas otras relaciones en el mundo del espectáculo, no logró superar las exigencias de la fama y las diferencias personales. Es la verdad, a veces agridulce, de que no todo lo que brilla se convierte en oro para siempre. Espero que esta inmersión en su historia les haya resultado tan fascinante como a mí. A veces desentrañar estos misterios nos permite comprender mejor a las personas detrás de los personajes que tanto admiramos. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los detalles, hemos analizado las especulaciones, y hemos intentado arrojar un poco de luz sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Si les ha gustado este contenido, si les ha parecido intrigante y les ha dejado pensando, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Y lo más importante, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la historia de Can y Demet? ¿Creen que su química en pantalla era tan real como decían los rumores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y conversar con ustedes. Su feedback es fundamental para mejorar y para saber qué temas les interesan más.
Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con muchas más historias y secretos por descubrir. Hasta pronto.